Bienvenido a DFBC en español. Nos da un gusto que esté con nosotros el día de hoy. Ayúdame por favor a agradecerle a Sam, Amanda, Vicky, al equipo por aquí en dirigirnos en adoración. Hermanos, hoy estamos cojeando un poquito porque, como usted sabe, estamos en medio todavía de esta pandemia y varios de nuestros miembros del staff y del equipo se han enfermado de COVID. Estoy seguro que esto no le resulta a usted noticias. Usted, yo, como muchas de las familias de nuestras comunidades, estamos luchando en medio de esta pandemia. Pero tengo la convicción de que es en medio de las necesidades más grandes que algunas veces Dios nos llama a acercarnos más a Él, porque aquí Dios quiere demostrar su poder y su provisión de una manera todavía más grande que no hemos visto. Y desafortunadamente esto no nos impide el sufrimiento. Algunas veces Dios incluso manifiesta su poder y su gracia a través del sufrimiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo mejor que podamos para darle gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a hacer lo que cristianos han hecho a través de generaciones, porque esta no es la primera vez que hay enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos hecho? Somos una comunidad que responde en obediencia al llamado de Cristo. Jesús dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En obediencia a la palabra de Dios, vamos a adorarle. Vamos a confesar que Él es nuestro Rey. Vamos a confesar que su nombre merece nuestra obediencia. Y nos vamos a reunir. Ahora, si usted está enfermo, gracias a Dios, Dios ha provisto la tecnología en el siglo en que vivimos, donde usted puede estar en casa y puede aún así, por lo menos, unirse con nosotros en adoración, por medio del internet, en las redes sociales o en medio del servicio online. Pero lo más importante es esto, que usted pueda venir a la presencia de Cristo en comunidad. Entonces, si usted está en casa y está ahorita luchando y está enfermo, por favor déjenos saber cómo podemos servirle. Si usted manda un correo electrónico a la dirección frontdesk@duncanvillefbc.org y nos comparte que está enfermo, vamos a orar por usted, pero es nuestro deseo no nada más orar por usted. Qué bueno sería que al saber que alguien tiene necesidad, pudiéramos llamar y ver, oye, ¿qué necesitas? Podemos traerte un caldito de pollo, o a lo mejor un caldito de res, ¿verdad? Podemos traerte medicina, necesitas despensa, ¿qué necesitas? Dios nos ha llamado a ser una comunidad donde nos amemos los unos a los otros y donde así demostremos que somos sus discípulos. Hermano, COVID ha sido el switch que Dios ha utilizado para que nuestro ministerio en español saliera del margen de la iglesia al centro de la iglesia. Hubo un tiempo en la iglesia, no estoy hablando solamente de esta, sino de la iglesia en los Estados Unidos, donde el ministerio en español era percibido como el patito feo de los ministerios. La cultura predominantemente de habla inglesa, la cultura que estaba establecida en los Estados Unidos, veía al hispano como una cultura marginal, como un poquito como el inmigrante, los que solo hablan español, no entiendo, kind of thing. Entonces usted entiende la imagen, ¿verdad? Y era un poquito así que el patito feo. Las iglesias en español se reunían a las 3, a las 4 en la tarde, algunas veces sábado en la noche, pero no había un comunión. Era cada quien en su margen. Pero Dios ha cambiado eso, ha venido cambiando eso. En los últimos 10, 12 años Dios ha levantado un movimiento de hermanos y hermanas con el corazón de decir, ¿sabes qué? No, eso está mal. Dios no nos llamó a ser un cuerpo dividido y segregado. Jesús oró en Juan 17 que a través de nuestra unidad el mundo pudiera ver que el Padre envió al Hijo. Dice, Padre, te pido que ellos sean uno así como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como a mí me has amado. Y vimos una ola de iglesias que respondieron al llamado de Dios y empezaron a surgir los ministerios en español, ¿verdad? Yo serví en uno antes, en otra iglesia, de Heights en español, DFC en español. Estas iglesias que tenían ministerios ahora en español y que estaban buscando acercarse unos a otros. Pero qué tan fácil es ese caminar. A veces como sacar dientes, ¿no? Eso como sacar dientes. Ir al dentista es uno de mis pasatiempos menos favoritos, pero a veces es necesario. Acercarnos es un proceso difícil porque a nosotros nos gusta lo que nos gusta. Cuando Cristo nos pide que seamos su cuerpo, no nos pide que dejamos de ser lo que somos, pero nos dice que aún nos falta mucho por ser lo que Él quiere que seamos.
Usted y yo, si usted creció en México, a lo mejor ustedes de alguna otra parte de Latinoamérica, tenemos gente aquí de todas partes, de Argentina, de Guatemala, de todos lados. Pero usted es mexicano, así como yo. Usted, amén, dice el pastor Roberto. Nunca usted va a dejar de ser quien es usted, porque así Dios lo hizo y así nació, pero eso no es todo lo que Dios tiene para usted. Dios va a estirarnos para que, siendo quienes somos, podamos ser más de lo que hemos sido. ¿Y qué significa ese ser más? Dios quiere que su iglesia sea un pueblo de toda lengua y toda nación. Toda nación y toda generación confesando con sus propios distintivos que somos uno en Cristo. Y hermanos, aquí vamos. Gracias a Dios estuve fuera un par de semanas, una de vacaciones y la otra enseñando una clase con un maestro, ayudando a enseñar. En estas 2 semanas estaba orando y preguntando al Señor, Señor, ¿a dónde nos llevas como iglesia? ¿A dónde nos llevas? Inglés, español, una iglesia para toda nación, toda generación. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar en nuestras vidas, hermanos? Mira alrededor, por favor. Mira alrededor ahora. Tenemos más o menos 1 año y cachito aquí adorando en este espacio. Pero ¿quiénes somos? A lo mejor usted nos visita aquí por primera vez. Alguien me mandó un texto, mi esposo, un momento diciendo, encontré a unas personas que acaban de llegar aquí, vieron manejando la noche ayer que había un servicio en español y vinieron hoy. Den la bienvenida. Si usted esas son las personas que están aquí por primera vez, por favor, siéntase bienvenido. Es un placer que usted esté aquí. Dios le trajo. Aquí estamos, bienvenidos. Es un gozo que estén con nosotros hoy. Hermanos, Dios está obrando para que personas en nuestra comunidad encuentren en esta iglesia un ministerio donde podemos compartir la verdad de Dios en el idioma de nuestro corazón, pero no quedarnos encapsulado nada más en la comodidad de nuestra cultura, sino llevar el evangelio a toda nación y toda generación. Y comienza con un experimento entre inglés y español, lo podemos decir Spanglish, ¿verdad? Aquí estamos en medio. Pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos está transformando para ser no anglos, no hispanos, para ser cristianos, ser personas que confiesen a Cristo de todo pueblo, toda lengua, toda nación. Y eso va a tomar un tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la transformación del discípulo, cada domingo cuando empezamos declarando nuestra misión decimos, existimos para glorificar a Dios. Es nuestro objetivo. Existimos para glorificar a Dios. ¿Cómo? Multiplicando discípulos que inviten a todos los pueblos a unirse a Jesucristo en un viaje de por vida que transforma vidas y da vida. Este proceso que llamamos discipulado es un proceso en el cual nuestra vida es transformada a imagen de Cristo y comienza con un compromiso, con un pacto con Cristo, donde Dios vive en nosotros, pero ahí nos toma y nos lleva en un proceso de transformación que nos acaba haciendo a imagen de Jesús y nos convertimos en personas que ahora dan vida. Yo no vengo a la iglesia nomás a ver qué recibo. Vengo a la iglesia porque de lo que Dios me ha dado ahora tengo para compartir y eso se desborda en las relaciones que tengo alrededor y en la comunidad. Vengo a compartir de la riqueza que Cristo ha puesto en mi corazón. Ya no soy una persona que vive hambrienta todo el tiempo sin provisión. Soy una persona a la que Dios ha provisto y ahora tengo para compartir. Si usted quiere pensarlo, es así como por el año y medio anterior hemos estado trabajando en esta estrategia. Hay 3 características, 3 áreas de desarrollo espiritual donde Dios quiere que crezcamos como discípulos. Usted a veces los oye decir como crecemos en adoración, crecemos en discipulado, crecemos en misión. Nuestro logotipo mismo, hermanos, habla acerca de ello. Si usted ve este logotipo anterior, esta pequeña cruz, ¿qué decimos con este logotipo? Esta pieza es una cruz, ¿verdad? Tan simple como el mensaje de Cristo. Pablo dijo, me propuse saber entre ustedes nada sino a Jesucristo crucificado. Somos una iglesia, no somos un negocio. Y como iglesia nuestro mensaje es el mensaje de la cruz, la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, su vida nueva. Pero ¿qué significa este logo como DFBC aquí nosotros? Bueno, en este logo decimos que somos una comunidad donde esta pieza representa a la persona de Cristo. Él es la piedra angular del edificio. Entonces piense como un ángulo, como la esquina principal de quiénes somos, como un edificio que Dios va construyendo. Cristo es la piedra angular y nosotros, todos nosotros, como piedras espirituales en este edificio, somos construidos, orientados alrededor de Jesús. Otra vez, Jesús prometió que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ¿quién está Él? Él, ¿verdad? Él está allí, dice, yo estoy allí. Entonces Jesús es el que da sentido a nuestra comunidad. Nuestra identidad está dada por Cristo, pero nuestra comunidad ahora tiene que crecer en el compromiso de parecernos a Él.
¿Y qué sucede cuando empezamos a parecernos cada vez más a Jesús como comunidad? Jesús nos lleva a unirnos a Él en misión y a alcanzar a un mundo que está allá afuera, fuera de esta comunidad. El mundo no pertenece a la iglesia. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos, así como el mundo me ha odiado, así el mundo los va a odiar a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no son del mundo. Antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo los odia. El mundo y la iglesia no son lo mismo, pero ¿qué sucede? Cuando usted se parece más y más a Cristo, Cristo lo manda para que sea usted un misionero, un enviado, con el mensaje del amor, el perdón, la gracia de Cristo, a un mundo que se está muriendo sin la vida de Dios. Estos somos, hermano. Nuestra identidad, nuestro compromiso en discipulado y luego nuestra misión al ser enviados con el Evangelio determinan quiénes somos. Y este año es un año en el que yo tengo la convicción de que lo que Dios quiere hacer con nosotros es esto. Dios nos va a decir, ya el año pasado te dije que vas a tener que salirte de tu zona de comodidad, ¿no es cierto? Y mire que COVID nos ha dado pero en la chapa, ¿verdad? Ser cristiano no se trata de ser cómodo. Ser cristiano se trata de ser como Cristo. Y para ser como Cristo vamos a tener que pasar las altas y bajas de nuestros desafíos y la única manera en que vamos a crecer en Él es comprometiéndonos con Él. Jesús dijo, permanezcan en mí como la vid y las ramas. Si la rama no permanece en la vid, no va a llevar fruto, pero si permanece, lleva mucho fruto. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada pueden hacer. Dios quiere que no solamente vayamos a la iglesia. Dios no quiere que nada más vaya y me siente en una banca. Dios quiere que yo eche raíces en el terreno fértil donde pueda nutrir mi vida espiritual con la vida misma de Cristo. Hermanos, esos muchachitos, Amanda y Sam, a lo mejor usted puede decir, ¿es lo mejor que podemos cantar? Sam no habla español. Sam es uno de nuestros internos de DBU que está echándonos una mano. Nuestro hermano Beto y Erika, que normalmente dirigen alabanza, se enfermaron de COVID. Pastor Randall se enfermó de COVID. Pastor Rand se enfermó de COVID. Robert y yo somos los únicos que ahorita están cae que no cae. Yo ya caí el año pasado y ahora los demás pastores me dijeron, ahora es hora de pagar lo que hiciste, ¿verdad? Ahora no estamos, ahora te toca a ti y a Robert. Pero estamos cojeando y cayendo. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Porque si este ministerio va a crecer y desarrollarse, nos va a tocar a todos el crecer y comprometernos con el llamado de Cristo. Pero antes de comprometernos tenemos que entender una cosa. ¿Quién soy yo en Jesús? ¿Cuál es mi identidad en Jesús? Si yo no entiendo qué significa estar en Cristo, no me voy a comprometer porque no voy a saber de qué se trata este nuevo estado al que Dios me ha invitado a vivir, esta nueva vida. Entonces, vamos a empezar este año con una serie de mensajes titulada Banqueteando y ayunando. Banqueteando y ayudando, ¿qué es eso? Bueno, banquetear habla acerca de un banquete, habla acerca de lo que hacemos algunas veces al principio del año. Ahí vienen los propósitos del año, ¿verdad? Después de las fiestas de Navidad, los tamales, los tacos, los pavos, los pozoles, todo eso. Uno sobrevive las fiestas navideñas y se ve en el espejo y luego se ve uno de lado y dice, no, mejor de frente, ¿verdad? Así como que, hay unas libritas de más y empiezan los buenos propósitos de año nuevo. No, que ya voy a comer mejor, no, que voy a ir al gimnasio, hacer ejercicio, no, que voy a proponerme vivir mejor este año. Y nos duran unas cuantas semanas, pero ¿cuánto tiempo duran esos propósitos? Los propósitos y las buenas intenciones no son suficientes para cambiar nuestra vida. ¿Qué es lo que cambia nuestra vida? Lo que cambia nuestra vida es realmente quiénes somos nosotros en el centro de nuestro ser. Pero hay algo interesante. Sí, en muchos aspectos, una vida saludable sí depende de un factor súper importante y es la manera en que nos alimentamos. ¿Puede usted ser saludable a largo plazo si lo único que usted come es comida chatarra? Si usted se come las papitas en la mañana y en la noche nada más, si usted se toma una coca de 2 litros, yo sé que aquí nadie hace eso, ¿verdad? Nadie se sienta con una coca de 2 litros, no le llena el bibi al niño de coca, pero es Diet Coke, pastor. No, pues mejor, ¿verdad? Póngale formaldehído ahí para que se conserve bien cuando esté grande. Usted y yo no comemos así, no comemos los dulces, los pastelitos nomás, no comemos nomás la grasa, ¿verdad? Bueno, es que la manteca es tan sabroso, esos frijolitos refritos con manteca, no me los hagas con aceite, házmelos con manteca. Está bien, sí saben mejor, pero cuando tu corazón empieza, ahí vienen los problemas. Usted y yo no podemos vivir una vida saludable
si no tenemos una dieta saludable. Y cuando estaba orando acerca de lo que Dios quería hacer, hermanos, invité al pastor Roberto a que nos compartiera un poquito más acerca de lo que Dios había puesto en su corazón. Él hablaba acerca del desafío de responder a Dios en los retos de nuestra vida. Pero si usted nota, especialmente el último mensaje que compartió, pastor Roberto compartió de la vida de José y habló de esa vida de José como si él ya se lo supiera, ¿verdad? Vimos 2, 3 versículos y nos dijo toda la historia de memoria. Nos dijo toda la historia en detalle de memoria de lo que le había pasado a José y por qué él podía confiar en Dios. ¿Y de dónde la inventó el pastor Roberto? Él no la inventó, la sacó de su Biblia. Pero el pastor Roberto nos mostró qué sucede cuando dejamos que esa palabra no solamente la oigamos, sino se implante en nuestro corazón. Y empieza a echar raíces, empieza a hacer algo que usted no tiene que... déjeme ver mi tarjetita para ver qué dice. No, ya es parte de usted. Y usted la puede compartir, usted la puede hacer suya, la puede vivir, porque la palabra de Dios vive en usted y se convierte en parte de quien es usted. La Biblia hace varias referencias a cómo esto sucede. Es como si usted se comiera la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los profetas algunas veces tenían una visión donde Dios les daba un rollo y ellos se comían el rollo literalmente, representando cómo Dios quería que su palabra no solamente por un lado entrara y por otro saliera, sino que se quedara en nuestro corazón. Ese es nuestro alimento espiritual. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo, si vamos a ser hechos a imagen de Jesús, cuando Jesús se presenta al pueblo de Israel como el Salvador del mundo, Dios lo prepara de una manera muy particular para que Él sea quien Dios quiera que Él sea. Y la manera en que lo prepara es primero nutriéndole, dándole un banquete espiritual de su identidad en la persona de Dios, para que Él pudiera en los tiempos de prueba y dificultad, el desierto, esos 40 días del desierto ayunando, Él pudiera sustentarse de la riqueza de lo que su relación con Dios el Padre era. Entonces, si usted tiene su Biblia, vamos a ver el día de hoy, le invito a que venga conmigo en Mateo capítulo 3. Vamos a ver cómo es que podemos vivir esta dinámica de nutrirnos espiritualmente, de cuando estemos con Dios, disfrutar de la abundancia de un banquete espiritual en Él. Cuando nos reunimos, esto es lo que debería de ser, hermanos. Venimos aquí para compartir lo que Dios nos ha dado. Mire, algo que las iglesias han hecho históricamente es lo que los cristianos llamaban un banquete de amor, un agape. Lo que los cristianos hacían desde que se reunían al principio en Hechos era juntarse para adorar, pero traían alimentos y comían juntos. ¿Sabe por qué? Porque nuestra comunidad está basada alrededor de las relaciones que se nutren de Dios física y espiritualmente. Cuando compartimos alimentos y el alimento de la palabra de Dios, venimos a juntos nutrirnos de la provisión de Dios. Este banquetear y este ayunar es lo que Dios quiere que hagamos para crecer en nuestra identidad en Él. Quiere que nos nutramos de su palabra, como vamos a ver en un momento, y algunas veces quiere que ayunemos o que nos abstengamos de las cosas que el mundo nos ofrece y que impiden que realmente nos nutramos. Cuando usted tiene un niño chiquito y el niño chiquito tiene hambre y dice, mamá, tengo hambre, y usted le da golosinas, papitas, dulces y lo llena de dulces, ¿qué sucede cuando usted le quiere dar de comer algo nutritivo? ¿Qué le dice el chiquillo? No tengo hambre. ¿Por qué no? Pues porque nos hemos estado llenando de golosinas, de comida chatarra, y a la hora de comer cosas nutritivas ya no hay hambre. Dios quiere que empecemos a tener hambre por aquello que realmente puede satisfacer nuestro corazón. Entonces, esta serie de mensajes es cómo podemos encontrar satisfacción en nuestras necesidades más profundas. Cómo encontrar satisfacción a nuestras necesidades más profundas. Y tengo una pregunta para usted, y esta es la pregunta del día de hoy. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para que lo que Dios tiene para ti? Porque en este año Dios tiene una visión para tu vida tan grande que tienes que ponerte las pilas y tienes que prepararte para que Dios te la dé. ¿Estás preparado? Vamos a ver cómo nos preparamos. Quiero hablarte hoy de la preparación espiritual en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Mateo 3, del 1 al 12. ¿Estás preparado? Dice, Mateo capítulo 3, versículo 1 al versículo 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo,
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Salía a él Jerusalén y toda Judea, toda la provincia de alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. Deje que eso se le hunda ahí en el corazón un poquito. ¡Auch! Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. ¡Auch! Juan el Bautista predica un mensaje de fuego y de juicio. Y estos mensajes no son mensajes muy populares hoy en día, ¿verdad? ¿Qué mensajes queremos escuchar? Mensajes que nos hagan sentir bonito. Mensajes donde oigamos un sermón que nos diga: ay, oye, si es cierto, sentí tan bonito aquí. Mira, hasta me sacó la lágrima un poquito. Se sentí bien. Y después ya no hago nada con ello. Se me olvida. Por un lado me entra, por otro me sale. Pero Juan el Bautista viene preparándonos para lo que sería después en este capítulo 4, el capítulo 3 y capítulo 4 después, un encuentro con Jesús el Salvador. Jesús, después de la proclamación de Juan el Bautista, vendría en su bautismo a manifestar la voluntad de Dios para lo que Él quiere que sea Jesús, y cómo al estar nosotros en Él, esa es la identidad que Dios quiere que tengamos. Vamos a hablar de ello en las semanas que vienen. Pero antes de que Dios pueda invitarte a un banquete espiritual donde tú te nutras y tú entiendas qué significa estar en Cristo, esa preposición en, antes de que Dios te pueda explicar qué significa que tu vida sea conectada con Cristo de tal manera que estás inmerso en un océano majestuoso de vida, antes de entender eso, Dios en su misericordia ha enviado un mensajero, un embajador, para que te prepares. En el contexto del Nuevo Testamento, este embajador era Juan el Bautista. Él prepararía al pueblo de Israel para que la gente estuviera lista para la venida del Mesías, el banquete que Dios proveería para ellos. ¿Y cómo es que Dios nos prepara? La preparación espiritual nos apremia, nos llama a responder con urgencia. Cuando es hora de prepararte, las cosas urgen. No puedes decir, como cuando le dice a un muchachito, ¿verdad? Un adolescente: hijo, tu cuarto es un desastre, arregla tu cuarto. Ahorita, pa. Ahorita. Y es una horita que nunca llega, ¿verdad? Ahorita. Oye, ¿cuándo vas a reparar eso que no funciona? Ay, pues mañana. ¿Y cuándo llega el mañana? Nunca. Si podemos hacer desidia, ay, mañana, ¿verdad? Ahí se la lleva uno y ahí se la lleva uno. ¿Y cómo acaba la vida? Un desastre. Algunas veces queremos responder y prepararnos cuando ya es demasiado tarde. Hay gente que dice, en cuanto a preparación espiritual: no, pues yo ya que esté grande, ¿no? Yo que ya esté a punto de morir, yo me arrepiento. Y pues la paso de panzazo. Y ya, siempre y cuando la pasa del otro lado ya es ganancia, ¿verdad? Paso uno de panzazo. Pero déjame decirte, las personas que piensan así no entienden los efectos negativos del pecado en el corazón. Una persona que hace a un lado a Dios, ¿por qué respondemos normalmente a Dios? Respondemos a Dios positivamente por su pura gracia. Porque Dios está dándole, diciendo: arrepiéntete, tienes que cambiar, porque si no ahí viene el juicio. Dios nos está diciendo, y cuando por fin Dios rompe o quebranta nuestro corazón, decimos: Señor, sí, por favor, ayúdame. Entonces Dios nos rescata. Pero si tú y yo
endurecemos nuestro corazón al punto de decirle a Dios siempre no, 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 ¿sabes qué va a hacer Dios? Un día Dios va a decir, ok, adelante. Romanos capítulo 1 dice que cuando rechazamos a Dios, Dios entrega nuestro corazón a la dureza del corazón. Y cuando llegue tu hora de morir, ¿sabes qué? Vas a morir una persona endurecida, en oscuridad, solo y sin Dios. Y después, la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después esto, el juicio. Juan el Bautista vino a prepararnos para que el fuego del juicio no sea la suerte que tú y yo corramos. Entonces, la preparación espiritual nos apremia, nos surge a hacer dos cosas. La primera de ellas es esta: nos apremia a considerar seriamente nuestra parte en el cumplimiento del plan maestro de Dios. Primero, preparación espiritual nos levanta los ojos para ver no nada más nuestras ocupaciones aquí en esta tierra. Nos dice, el plan de Dios es mucho más grande que tu vida. Mira alrededor, Dios ya ha estado trabajando y tiene un plan. Y por cierto, tiene una invitación para ti, para que tú seas parte de ese plan. Mira cómo comienza este versículo. El versículo 1 del capítulo 3 dice, en aquellos días. Bueno, ¿y qué días son aquellos? Si usted lee el contexto, el pasaje anterior habla acerca de la matanza de los niños de Belén, de cómo después habitaron en Nazaret para que se llamara Nazareno. Está hablando de 30 años antes de esto. En aquellos días no habla de que pasó el día de ayer. Esta frase es una frase muy similar a la que Pablo utiliza en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Anote por favor ahí en su margen si puede, Gálatas 4, de 4 a 7, para que lea después. El apóstol Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de la ley, nacido de mujer, nacido conforme a la ley. Dios tiene un plan. Y Dios está ejecutando ese plan. Por cierto, que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Dios planeó un plan desde antes de la fundación del mundo, donde Él vio todos los eventos de la humanidad suceder y donde en el centro de ese plan estaba Cristo Jesús. Y usted y yo, los que hemos puesto nuestra fe en Él, estábamos un momento en el que Dios nos acercaría a Él y nos haría parte de su familia. Nuestra vida es mucho más grande que estos 70, 80 años en esta tierra. Somos parte de un diseño precioso de Dios. Y en el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo. Entonces, cuando habla Mateo en aquellos días, está hablando acerca del momento oportuno en el que Dios está ejecutando su plan. Conforme las cosas han ido pasando la historia, Dios da marcha al siguiente paso. Y lo que Mateo quiere que usted y yo entendamos es que cuando Dios actúa, usted tiene que estar ya preparado. Porque si usted y yo no estamos preparados para la obra de Dios cuando Dios actúe, adivine qué puede pasar. No la podemos perder. No la podemos perder. Y para que eso no suceda, Dios envió un mensajero para prepararnos, para que no nos la perdamos. ¿Qué sucedió? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Ahora eso es interesante. Jerusalén y las villas de alrededor, algunas eran ciudades de buen tamaño, eran poblados grandes, y las ciudades o aldeas o pueblos eran lugares donde la gente estaba acostumbrada a su rutina cotidiana, a hacer su vida. Las ciudades en la Biblia en muchas veces son un símbolo de la organización de la humanidad contraria a los propósitos de Dios. Por ejemplo, el ejemplo perfecto en el Antiguo Testamento es la ciudad y la torre de Babel. Cuando la humanidad se unifica para hacer su vida aparte de Dios, ellos dicen, nosotros no te ocupamos, Dios, podemos llegar al cielo solo hasta un lado. Y empiezan a organizarse. Y Dios dice, no, chiquitos, aquí no va a suceder. Y ahí vienen las naciones. Las ciudades algunas veces son símbolo o representan la humanidad organizada, donde la gente puede hacer su vida y poco a poco, si no pone atención, puede olvidarse de quién Dios es. Y Dios envió un mensajero para confrontarlos con esa comodidad de su estilo de vida y recordarles que había un plan más grande que Dios estaba ejecutando. ¿Y a dónde Dios los llama? Los llama al desierto. El desierto no es como la ciudad. El desierto, y por cierto, no tiene que ser un desierto como el Sahara, no más arena. El desierto simplemente es una tierra despoblada, inhóspita, donde las comodidades de la civilización humana no están presentes y somos forzados a salir de nuestra comodidad, pero también a tener un encuentro con Dios. El profeta sale, ¿y qué es lo que sucede ahí? Dice, los llamaba al desierto de Judea diciendo, aquí es su mensaje, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa palabra arrepentíos es una invitación a un cambio de vida. La palabra griega literalmente significa un cambio de mente.
Y este cambio de mente o de actitud o de perspectiva no es necesariamente positivo o negativo, es simplemente un cambio. Pero cuando se aplica a Dios es un cambio en la dirección de Dios. En otras palabras, arrepentimiento es un giro de 180 grados de esta dirección a una dirección nueva, en la dirección de aquel que me está llamando. ¿Y cuál es esta dirección? Dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta palabra reino de los cielos en los evangelios se refiere a la ejecución de la autoridad de Dios. Mire, por ejemplo, usted y yo oramos en el Padre Nuestro. Venga tu reino. ¿Cierto? ¿Ha orado usted alguna vez? Venga tu reino. ¿Nadie? No me diga que ya se durmió. No, todavía no, ¿verdad? Oramos, venga tu reino. ¿Y qué oramos después de cuando decimos venga tu reino? Hágase tu voluntad. El reino de Dios es la esfera donde la voluntad de Dios es hecha y obedecida, así como en el cielo en la tierra. Es el reino de Dios. El reino de Dios es donde Dios reina, donde Dios es rey. Y lo que Juan está diciendo aquí es esto, que el reino de Dios, la autoridad de Dios, el gobierno de Dios, el estilo de vida de Dios, este plan de Dios se ha acercado. A lo mejor tú oías que el juicio final va a venir, que esto, y eso era como, dichos, tradiciones, doctrinas. Pero ahora es la realidad que está a punto de darnos en la cara, aunque no nos demos cuenta. Lo que le pasó al pueblo de Israel en el primer siglo es lo que nos pasa a nosotros. No nos dijo Jesús, iglesia, no nos dijo Jesús, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No nos dijo Jesús que deberíamos de ser como iglesia, alertas. No nos dijo Jesús que Él vendría como ladrón en la noche. No nos dijo Jesús que somos hijos de luz y no de las tinieblas, que tenemos que velar y estar alerta. Pero algunas veces en las comodidades de nuestras ciudades perdemos la expectativa de que Él viene y no nos preparamos. Y mire, usted y yo hoy tenemos tecnología increíble que nos permite prepararnos. Por ejemplo, ¿ha comprado usted alguna vez algo en internet? ¿En Amazon, por ejemplo? ¿Alguno de ustedes? No le dé pena, ahorita lo voy a usar en su contra de todas maneras. No se crea. Cuando usted y yo compramos algo en Amazon, la maravilla de la tecnología de hoy en día es que podemos ver en tiempo real dónde está nuestro paquete. ¿Lo ha hecho usted? Usted ve y ve el reporte, ¿verdad? ¿Dónde va tu paquete? Ya está en la bodega. Y luego ya lo llevan de camino, ya lo llevan en el avión y ya pasó de tal ciudad a tal ciudad. Y tú estás con la ansiedad. A lo mejor nomás me pasa a mí porque soy un poquito obsesivo compulsivo, ¿verdad? Yo quiero ver dónde están las cosas, que A lleve a B, que lleve a C, que vaya paso por paso sucediendo. Pero cuando yo encargo algo, yo lo quiero pronto, yo quiero ver que todo salga bien, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Ya que va llegando a la ciudad, me dice, va a llegar a tu casa entre este tiempo y este tiempo. ¿Y qué hago? Pues me preparo. Me aseguro que esté ahí, lo estoy viendo a veces por la ventana y cuando la camioneta llega a Amazon, ¡ay, yeah! Llegó mi paquete. Y a veces sucede que llega un paquete, pero es el de mi esposa, no el mío. Yo, no, la angustia de mi paquete. ¿A qué hora? ¿Qué está pensando esta gente? Todas esas dinámicas son cosas que nos suceden porque estamos a la expectativa y preparándonos para lo que hemos encargado. Bueno, Juan el Bautista le está diciendo, señores, ustedes han estado tan ocupados construyendo sus propios reinos que se les olvidó que el paquete de Dios ya venía en camino. Les dice, arrepiéntanse, cambien de dirección, prepárense, porque ahí viene. ¿Y qué dice? Dice, versículo 3, este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Yo no sé cómo es con usted, pero cuando yo estaba en México, algunas veces la gente que venía a visitarte a tu casa o familiares o algo, tenían la cortesía de llamarte y decirte, oye, podemos venir a visitarte, y te decían, oh sí, tú te preparabas, los recibías, cenaban juntos y así era mejor, ¿no? Pero de repente te llegaba alguien de sorpresa. Y cuando te llegaba alguien de sorpresa, ¿y qué voy a hacer? Tú estabas sentado en tus pijamas, despeinado, no te habías ya bañado y de repente tocaban y tu abuela está allá afuera. ¡Qué gusto me da verte, abuela! Espérame tantito. Ibas y te cambiabas como podía, te echabas el tarro de vaselina y tu mejor cara, pero era demasiado tarde, ¿verdad? Y te decías, hubiera lavado los trastes en la cocina anoche, pero no, hicimos de cenar, dejamos el mugrero, no hay comida y van a querer comer. ¿Qué hacemos? Pues échale más agua a los frijoles, a ver cómo le hace uno. Pero ahí andaba uno tratando de recibir a las visitas, ¿verdad? A veces tú y yo estamos tan ocupados en nuestros reinitos que se nos olvida que la invitación y el llamado de la venida de Dios
No es algo que apenas debería de sorprender, es algo que Dios nos dijo hace mucho tiempo. Juan el Bautista les dice, en este pasaje de Mateo nos dice que Juan el Bautista es el cumplimiento de lo que el profeta Isaías profetizó más de 700 años antes de que sucediera esto. Cuando Dios te manda que te prepares, Dios te da tiempo. Dios te da tiempo, pero a veces lo desperdiciamos. ¿Y a qué nos preparamos? El Antiguo Testamento y la vida cristiana funciona de esta manera. Ahí en tu Biblia, por ejemplo, tú tienes tu Biblia y está dividida en dos secciones principales, ¿verdad? El Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Por favor, dime, porque si no tienes que empezar a leer tu Biblia más. Por lo menos, ¿verdad? Por lo menos sabemos que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. Pero esto se trata de esta manera. El Antiguo Testamento es todas las promesas de Dios. Todas las promesas de Dios a través del pueblo de Israel para toda la humanidad. En el centro de esas promesas, la venida de un Salvador. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas promesas. Aun cuando el pueblo de Israel muchas veces fracasó por sus pecados, Dios envió a su Hijo Jesucristo para cumplir todo aquello en lo que nosotros fallamos. Entonces tienes promesa y cumplimiento. Y en el centro de esas promesas había una promesa, una profecía, que decía cuál era la cúspide, el clímax de cómo Dios iba a cumplir todas sus promesas. Y es precisamente este pasaje del cual del cual Mateo está hablando acerca de Juan el Bautista. Isaías capítulo 40, ese pasaje. Si usted lo tiene en su Biblia, lo puede buscar. Isaías capítulo 40, se lo quiero leer porque es un pasaje hermoso y poderoso de cómo es que Dios nutre nuestras vidas y nos prepara para la venida de Jesús. Isaías capítulo 40, versículo 1. Este pasaje viene después de muchos pasajes que hablan acerca de juicio, de destrucción, del exilio, y viene para consolar a su pueblo. Y mira lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 1. Dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto. ¿Te fijaste? Esa palabra clama es una palabra muy interesante. En algunos libros extrabíblicos, esta palabra, en alguna literatura, esta palabra se refiere al rugido de un león. Este no es un mensaje tímido que dice: oiga, Señor, hay uno que viene en el desierto. No. Este es un rugido de león que se supone que debe de sacudirnos. Es decir, caray, ¿qué está pasando allá afuera? Sacarnos de nuestras rutinas, llamar nuestra atención. Voz del que clama en el desierto. ¿Y qué es lo que dice? Dice: preparad el camino. ¿A quién? Usted allá en Mateo lee al Señor. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, en el texto hebreo, esta palabra, preparar el camino, es el nombre personal de Dios. Es Yahweh o Jehová. Dice: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Los profetas, Isaías prometió que vendría un día en el plan profético de Dios donde Dios ya no enviaría más libros, Dios ya no enviaría más profetas, Dios mismo vendría a encontrarnos. Los testigos de Jehová y otros grupos religiosos dicen: no hay evidencia alguna en la Biblia de que Jesús es Dios. Jesús es un Dios. Por lo tanto, eso los convierte en politeístas, ¿verdad? Ellos dicen: no, nomás creemos en un Dios, Jehová. Bueno, mira lo que está diciendo Isaías. Juan el Bautista es quien vino a preparar el camino a Jehová. Déjame preguntarte, ¿a quién le preparó el camino Juan el Bautista? A Jesús. Por lo tanto, ¿quién es Jesús? Es Jehová, es Yahweh, es el Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Este personaje que vendría a encontrarse con nosotros, este banquete espiritual de vida y de nutrición para nosotros, es ningún otro que Dios mismo. Dios vendría a nuestro encuentro. Y Isaías dice ahí, capítulo 40, versículo 3 dice:
Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece, lo áspero se allane. En otras palabras, no va a haber obstáculo que impida que Dios se encuentre con nosotros. Dios va a hacer a un lado todos los obstáculos para que la humanidad tenga un encuentro personal con Dios. Versículo 5, se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El profeta Isaías dijo que habría un tiempo en el plan profético de Dios donde Dios mismo se revelaría a sí mismo en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su grandeza, y toda carne la vería. Los ateos hoy dicen, bueno, ¿existe Dios realmente o no? Como un experimento filosófico. Para la profecía bíblica, Dios no es un ejercicio filosófico. Dios es un evento histórico. Y si usted quiere saber quién es Dios, mira la persona de Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que vemos en Él cuando Él despliega su gloria? Miren lo que dice versículo 6. Voz que decía, da voces. Yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué relación tiene la palabra de Dios con este personaje que vendría a reflejar la gloria de Dios y que es Dios mismo? No se pierda esto, hermanos. Eso es el precio de su admisión al servicio hoy. La palabra de Dios es lo único que permanece por toda la eternidad. Pero la palabra de Dios, el mensaje final de Dios no es algo. Sí, la Biblia es la palabra escrita de Dios. Esas palabras son inspiradas por Dios. Pero ¿sabe de dónde salió esta Biblia? De la persona de Jesús. Jesús es la palabra viva de Dios. Y si usted quiere conocer a la palabra viva de Dios, Cristo Jesús, tiene que venir a escuchar el mensaje de los apóstoles y los profetas, porque todos los profetas apuntan a la venida de Jesús. Juan el Bautista era el último de los profetas del Antiguo Testamento diciendo, ahora viene el cumplimiento, y ese cumplimiento es Jesús. Cada vez que usted lee u oye su Biblia, Jesús quiere revelarse a usted mismo como el Dios que ha venido a salvarnos. Por eso dice, prepárate, arrepiéntete. Entonces, la preparación espiritual nos apremia, nos urge a que consideremos seriamente nuestra parte en el cumplimiento del plan de nuestro Dios. En otras palabras, cada vez que tú oyes la palabra de Dios, lees tu Biblia, estás intersectándote con el plan eterno de Dios. ¿No te gustaría saber que tu vida tiene un significado eterno? ¿No te gustaría vivir con la convicción diaria de que lo que haces aquí afecta a toda la eternidad? ¿Que 70, 80 años de tu vida tienen un impacto eterno? Pues Dios dice, este es el tiempo que en Cristo tu identidad te permite ser parte del plan de Dios. Pero eso no es todo. Por último, la preparación está en inglés, ¿verdad? Usted ignórenlo. En español de nuevo. La preparación espiritual nos apremia ¿a qué? Nos apremia a evaluar seriamente nuestro estilo de vida presente para hacer los ajustes necesarios que su plan requiera. La preparación espiritual nos apremia a evaluar seriamente nuestro estilo de vida presente para hacer los ajustes necesarios que su plan requiera. En otras palabras, miren lo que dice el versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida eran langostas y miel silvestre. Salía de Jerusalén toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán. Cuando usted ve a Juan el Bautista, ¿cómo es su estilo de vida? Estaba vestido, dice, de pelo de camello, ¿verdad? Comía langostas y miel silvestre. Yo le aseguro que ese pelo de camello no decía ahí Nike, no decía Prada, no decía Gucci, no decía Dolce & Gabbana. Era pelo de camello normal. Esta vestidura era una vestidura simple, un estilo de vida simple e enfocado en cierto trabajo, en cumplir cierta misión. ¿Qué comía el cuate? Langostas y miel silvestre. Estas langostas, yo le aseguro que Juan el Bautista no llegaba al supermercado y decía, oiga, ando buscando langostas, pero que sean orgánicas, por favor, sin pesticidas. Tienen que ser langostas orgánicas. Y luego la miel, ¿verdad? Miel silvestre. Sí, necesito que sea miel, pero que necesito que sea miel nada más de trébol. Miel de trébol. O miel de bluebonnet. O miel
Miel silvestre, langostas. Lo que está describiendo aquí es una persona que vivía un estilo de vida allá afuera, donde lo que podía comer y lo que podía vivir era algo que podía conseguir en lo salvaje, en un asunto donde no invertía su vida. Ese no era su propósito. Su propósito era ser una voz en el desierto y todo el resto era ganancia. Él no se preocupaba por la mejor dieta, la mejor ropa, la mejor casa, el mejor carro, porque eso era secundario a su llamado principal. Y la gente venía a él. Y mire lo que sucedía. Al venir, dice, salía toda Jerusalén, Judea, a la provincia alrededor de él. El llamado de Juan era un llamado a salirse de su rutina, sus zonas de comodidad y dejar que Dios empezara a cambiar su estilo de vida para alinearse con Dios. Y decía, versículo 6, eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es un símbolo donde usted, al ser inmerso en el agua, la palabra literalmente significa inmersir o darle tinte a algo, llenarlo de tintura, saturarlo con un tinte. Esa palabra bautismo era un símbolo que representaba nuestra identificación con un nuevo estilo de vida. Yo muero a un estilo de vida pasado, ahora yo voy en esta dirección. Pero como todo símbolo, para ser eficaz, requería no solamente que usted tuviera el símbolo, sino que usted explicara lo que eso significa para usted. Dice que ellos confesaban sus pecados. Ellos decían, ¿sabes qué? Al bautizarme yo me doy cuenta que mis pecados producen muerte, ya no quiero eso. Yo quiero seguir a Dios. Yo te creo. Yo quiero un cambio de vida. Confesaban sus pecados. Cuando hay bautizos aquí en la iglesia, el bautismo de Juan no es exactamente lo mismo que el bautismo cristiano después, pero sí es un símbolo de nueva vida, ambos. En este caso era en preparación al que vendría, Cristo Jesús, pero la gente confesaba sus pecados diciendo, quiero un cambio de vida. Desafortunadamente, como todo símbolo, puede convertirse simplemente en un rito, puede convertirse nada más en religión. Y mira lo que sucede, dice ahí que muchos de los fariseos, versículo 7, y de los saduceos venían a su bautismo. ¿Quiénes eran los fariseos y saduceos? Personas religiosas, personas que leían la Biblia frenéticamente, pero aparentaban y que su corazón estaba lejos de Dios ahora. Los saduceos eran personas que estaban en control político de la religión de Israel. Ellos venían y ¿sabe qué? Cuando Juan el Bautista los ve, dicen, híjole, ustedes son una raza de víboras. Ustedes están viviendo en un tiempo similar a como cuando las víboras se anidan en el invierno en una caja y están ahí guardaditas en lo calientito y de repente alguien les pega y las despierta, salen por todos lados. Los fariseos y los saduceos salían porque Juan estaba ya causando escándalo y decían, ¿qué está pasando ahí? Vamos a ver, ¿no? Ustedes son una raza de víboras. Dice, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les dio un anticipo que su hora ha llegado? Ustedes se dan cuenta que el reino de Dios está aquí, pero ustedes no quieren cambiar, pura apariencia ustedes. Y les dice, ustedes hagan frutos dignos de arrepentimiento. Les da una ilustración. Dice, ustedes son como un árbol. Vamos a pensar en un roble. ¿Ha visto usted un roble? ¿Un oak? ¿Una encina? Un roble son árboles enormes, ¿verdad? Pero ¿se ha acercado alguna vez usted a un roble o a una encina y decirle, oye, dame una manzana? ¿Puede un roble dar manzanas? ¿O un encino? Obviamente no, un manzano da manzanas. Un roble no, un roble da lo que den los robles. Los manzanos dan manzanas. Juan el Bautista le está diciendo, viene el día cuando venga el Salvador, el Mesías, el que ve sus corazones, donde su apariencia ya no va a funcionar, donde Él venga buscando el fruto de la verdadera vida y les diga, dame el fruto verdadero de la vida de Dios y ustedes no van a tener nada que darle. Ustedes van a estar como un roble y no van a tener manzanas. Y Él va a venir buscando manzanas. ¿Y saben qué? Ustedes no lo pueden hacer en su propio esfuerzo. Ustedes tienen que dejar que Dios cambie su corazón. Juan les está pidiendo lo imposible. Ellos no pueden dar fruto. Y Jesús más tarde dice, por sus frutos los conoceréis. Y Juan les dice, no digan que porque somos hijos de Abraham, ustedes ya la hicieron. Ustedes confían en sus méritos, en su religión y en su pedigrí. Pero ustedes no entienden que el único que puede hacerlos parte de la familia de Dios es Dios. Juan capítulo 1 dice, los hijos de Dios no son los que nacen de voluntad de carne, de voluntad de varón, sino de Dios. Y al final Juan les dice una ilustración de juicio. Dice, ¿saben qué? El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. A la raíz, Señor, normalmente cuando cortas un árbol lo cortas del tronquito, ¿no? Dice, no, la venida del Rey va a ser tal que todos los árboles que no dan su fruto, Él no los va a podar.
y los va a desarraigar de raíz. No va a haber espacio en su reino para aquellos que no pertenecen a Él. Y les da una ilustración del Salmo primero. En lugar de ser árboles plantados junto a corrientes de agua, aquellos que nomás aparenten ser lo que no son realmente, van a ser como el tamo de una cosecha que se lleva el viento. Hoy estás, mañana no. Por lo tanto, si vas a prepararte espiritualmente, primero considera que Dios tiene un plan y que ese es el tiempo en que lo está ejecutando. Y segundo, si su plan es real, si Dios es real, si Cristo realmente vino por nosotros, su reino se ha acercado, entonces, ¿qué cambios en nuestra vida cotidiana tenemos que hacer para poder recibirle? Para poder demostrar que somos suyos al rendirnos a Él. Hermanos, ese es el llamado de este año. ¿Dónde comienza? Comienza de la manera más sencilla. Lo que Dios promete, Dios lo ¿qué? Lo cumple. Y lo que Dios demanda, Dios lo provee. Lo que Dios manda, Dios lo provee. Dios no te va a pedir algo que Él no esté dispuesto a darte. Si Dios quiere que viva su palabra, adivina qué te va a dar Dios. Su palabra. Este año te he invitado a iniciar conociendo el plan de Dios, alimentándote de la palabra de Dios, porque el reino se ha acercado. ¿Estás preparado, listo y dispuesto? ¿Qué te va a preparar? ¿Qué te va a alistar? ¿Qué te va a disponer? La palabra de Dios. Si tú no tienes un tiempo diario donde te alimentes de la palabra de Dios, en el centro de ayuda, en el centro de cuidado congregacional, tenemos libros devocionales de nuestro plan de lectura anual. Son gratis. Llévatelo a casa, empieza a leer tu Biblia. Puedes leerla todos los días, 5 veces por semana, y en un año la vas a terminar toda. Pero si eso es mucho porque 15, 20 minutos al día no los tienes, hay otro plan de 100 pasajes en todo el año que te van a dar una imagen de toda tu Biblia. Es una tarjetita, es sencillo. 2 veces por semana leyendo tu Biblia, 10 minutos cada uno. Ahí vas a empezar a alimentarte de la palabra de Dios. Si no tienes Biblia, aquí te vamos a dar una Biblia. En el centro de bienvenida tenemos Biblias para que te lleves una casa y empieces a crecer. Si no, adivina qué, en tu teléfono la puedes bajar. Vamos a compartir más herramientas como vamos después. Pero por lo pronto empieza tu caminar con Cristo, banqueteando, nutriéndote de Él. Hoy también, a partir de hoy, van a ser 40 días de aquí al 18 de febrero. Va a haber momentos en esta enseñanza que vamos a tener en los siguientes meses donde Dios claramente te va a decir, hay ciertas cosas en tu vida que no tienen lugar. Si vas a seguir a mí, no deben tener lugar. Te va a pedir Jesús que ayunes de ciertas cosas, no para impresionar al vecino, no para ganarte el favor de Dios, sino para hacer espacio para la vida de Dios. Entonces te voy a pedir que consideres a partir de hoy, en los siguientes días, consideres si Dios está pidiendo que ayunes de algo. ¿Qué puede ser? No tiene que ser nomás comida, puede ser un ayuno de televisión, puede ser un ayuno de redes sociales, puede ser un ayuno de dulces, puede ser un ayuno de refresco, puede ser ayuno de algo que sabes que no es lo mejor para ti, te distrae de lo que Dios quiere para ti. Si vamos a crecer y a profundizar, si vamos a ser mejores para Cristo, tenemos que escoger no solamente lo que no es malo, tenemos que escoger de lo bueno lo que es mejor. El ayuno es para que tú sensibilices tus oídos a la verdad de Dios y este es un año en el que vamos a crecer. ¿Estás listo? Prepárate para ello. Oremos. Ahí en tu lugar, mientras estás orando, en un momento vamos a venir y responder al Señor cantando de nuevo. Vamos a responder con nuestras ofrendas, vamos a adorarle por lo que Él nos ha dado. Déjame preguntarte primero 2 cosas. ¿Cómo crees tú que Dios quiere cumplir sus propósitos eternos por medio de ti? No es coincidencia que estés tú aquí hoy. Dios te ha llamado. ¿Conoces cómo es que tu vida encaja en los propósitos de Dios y estás tomando en serio su llamado ahí donde te ha puesto? Si esto no lo entiendes todavía, sería un privilegio caminar juntos para que Dios nos muestre cómo es que encajamos con su plan. Dios te ama y tiene un plan para ti. ¿Qué decisiones en tu estilo de vida quiere Dios que hagas para que te ajustes a tu plan? Su plan ya está en marcha, nos guste o no. La pregunta es, ¿vamos a unirnos a Él en la ejecución de su plan? No hay nada más crítico e importante que prepararnos para saber, creer y vivir la palabra de Dios.
estás listo para tomar su palabra en serio. Pues a lo mejor hoy es un buen día para empezar tu ayuno y decir, Señor, en lugar de ver una hora de tele en la noche, voy a apartarlo para estar con mi familia, para orar, para leer mi Biblia, para reflexionar o simplemente descansar, para hacer espacio para que tú me hables, Señor. ¿Quieres tomarlo en serio? Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias que tú nos permites adorarte. Señor, ahora te entregamos nuestras ofrendas, nuestros cantos, nuestra vida, porque queremos ser obedientes a ti. Tomar nuestro siguiente paso de obediencia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.